A ver, ¿quién es en verdad Boris Arencibia, el promotor musical cubano arrestado este fin de semana por el FBI? ¿Es verdad que tendría vínculos con el régimen castrista? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? ¿A cuántos años podría ser condenado? ¿Es verdad que fue uno de los campeones de judo del deporte de la dictadura y representante acá de boxeadores y cantantes? Hablaremos de todo ello, ya verán. Pero primero, por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Adelante. Muy bien, tenemos con nosotros al doctor Sabino Jáuregui, abogado y ex fiscal estatal. Gracias, doctor, por estar con nosotros y a ayudarnos a entender desde el punto de vista legal lo que enfrenta este señor Boris Arencibia. Tenemos también a Didier Santos, que es activista, productor de medios. Fue productor en Cuba del Festival Rotilla y de Free Cuba Fest. Y gracias por estar aquí, Didier, ¿no? Placer siempre acá. Y la relación es porque este señor fue el promotor o el organizador de un festival. El Festival de Música de Santa María, traducido al español, que fue este festival muy polémico que pasó hace como 6 meses atrás, donde varios artistas puertorriqueños, americanos, cubanos tocaron. ¿Que algo tenía que ver la mujer de Díaz-Canel con el festival? Ella creo que estaba buscando ahorita, creo que estaba relacionada con algo, con el presentador del festival, pero no estoy seguro si era ese festival u otro que ella organizó. Porque este festival evidentemente estaba hecho completamente con dinero, de alguna manera sucio, ¿no? Y era uno de los ¿cómo decirte? Pero era un festival que fue visto como un festival del régimen, ¿no? No un festival independiente. No, o sea, nosotros desde el exilio lo veíamos así porque sabemos los que estaban involucrados, que era esta persona Boris, que tenía unos antecedentes un poco turbios, que realmente el tipo tiene una historia bastante interesante en cuanto a cómo llegó aquí, que salió de la Pero no hay una manera de vincularlo directamente con el gobierno. No con el gobierno directamente, pero sí con la negociación directamente con el régimen, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver, doctor, algunas gráficas de quién es, ¿no? Exactamente. Propietario de Caribe Promotions, creador de Santa María Music Fest, celebrado en Cuba en agosto del 2023, arrestado por el FBI en su casa de Miami, la de Miami-Dade, eso fue el viernes 26 de enero, y permanece en la cárcel del condado Miami-Dade sin derecho a fianza, acusado de conspiración para vender medicamentos adulterados y comercializarlos con marcas falsas. El FBI usó 2 corporaciones registradas en Connecticut para lavar unos 400,000, no, eso es lo que dice el FBI de él, el FBI no usó eso, ¿no? Casi $500,000, 400,000. Ha representado a boxeadores y músicos, condenado ya anteriormente en el 2000 a 6 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. Vamos, antes de seguir con más información, entonces a preguntar al doctor Sabino Jáuregui. Lo primero es, cuando alguien enfrenta un caso nuevo, ¿sus antecedentes pesan? Sí, siempre. Especialmente en el sistema federal, cada antecedente o cada condena que uno tiene se le pone un puntaje. ¿Son agravantes? Sí, es un agravante y le sube la posible sentencia que puede tener en el caso nuevo. O sea, le subiría la sentencia, pero el dictamen de culpabilidad o no depende. No, tus antecedentes, en la gran mayoría de las veces, cuando uno va a juicio, el jurado no sabe de tus antecedentes. Eso se mantiene secreto, confidencial, para no prejudiciar el jurado en tu contra. Pero si el acusado tiene la mala suerte de ser encontrado culpable por el jurado, en el tiempo de la sentencia, el juez ve los antecedentes y esos antecedentes tienen un puntaje y le eleva la posible sentencia que alguien puede recibir. Sí, porque para el público que nos ve en Cuba, que el sistema es distinto, aquí el jurado, que generalmente es de 12 miembros, ¿no? Correcto. Como la famosa novela Los 12 del patíbulo, solo lo que hace es decir si tú eres culpable o inocente, ¿verdad? Correcto. El jurado determina si eres culpable o inocente y es el juez que dicta la sentencia después. Sin embargo, hemos visto jurados que recomiendan en casos de pena de muerte y eso. Correcto. En los casos de pena de muerte es el jurado que tiene que tomar la decisión si le van a quitar la vida a alguien. Déjeme hacerle un paréntesis, si me lo permite la producción. ¿Por qué entonces en el caso civil de Donald Trump hay un jurado que recomienda los 80 y tantos millones? Y eso depende por estado. En ese caso es un jurado que determina
cuál es los daños que tenía esa mujer, y son los que determinó ellos, que son 83 millones de dólares. Eso, claro, va a ser apelado ahora a un tribunal de jueces solamente, que hacen una determinación si esa cantidad de dinero fue muy excesivo y pueden bajar esa cifra de dinero. O sea que lo que hizo el jurado en el caso de Trump no es una recomendación, sino un dictamen. Es un dictamen. Ellos piensan que esa persona sufrió daños. Eso se usa solo en casos 83.000. civiles, ¿no? En los casos civiles se usa así. Qué bien. Bueno, vamos entonces. Ya usted leyó pues es digamos, la acusación, Sí. ¿no? El caso que es Estados Unidos contra, hay varias personas, no solo él, está Stephen Manuel Costa, Ángel Caminero Álvarez y Boris Arencibia, que es el que nos ha llamado la atención, porque también es un promotor de las MIPYMES de Cuba, ¿no? Correcto. Que son las supuestas empresas. Bueno, lo más probable es que él estaba coordinando todo esto para en algún momento salir corriendo y esconderse en Cuba, como han hecho otros ya, porque estas personas que están acusadas con él fueron investigadas y fueron detenidas incluso en 2021 en algunos casos. Entonces, lo que a mí me preocupa, lo que yo he estado entendiendo un poco es que él parece que coge este canal de promover festivales en Cuba, o sea, ha llevado a Tekashi 69, a varios raperos importantes. Ahora mismo él gestionó la visita de Floyd Mayweather, el boxeador, que está en Cuba ahora mismo. O sea, fue promocionada por la compañía del Festival de Música de Santa María. O sea, todo bajo un nombre que evidentemente era donde se iba a lavar el dinero o parte de este dinero, porque toda esta compañía fue la que financió los costos de este festival. Y evidentemente con todos estos récords que hay acá, se puede entender que hay una gran cantidad de dinero que se usó en ese festival que era con dinero sucio, porque él no tenía una compañía de dinero limpio. Vamos a hablar de eso después. ¿Cuánto cuesta un festival de esto? Tú que has tenido experiencia en Cuba de organizar uno que el régimen terminó apropiándose de él. ¿Leyó la...? Sí. ¿Qué le parece? Bueno, son 3 conspiraciones. La primera conspiración es de traficar en drogas alteradas. La segunda conspiración es de traficar en drogas sin etiquetas correctas. Cuando decimos drogas, disculpa aquí, que en la traducción a veces en el español es medicina, ¿no? Medicina. Toda medicina que se vende en este país tiene que tener lo que se llama un pedigree en inglés, un historial de dónde vino la droga. Y cada paso en la cadena de la venta de esa droga tiene que tener sus documentos. Entonces lo que están haciendo, se alega en ese indictment, es que se estaban comprando estas drogas en otros lugares de otras personas que quizás los recibieron de una manera ilegal, estaban limpiando las drogas, estaban cambiando el envase y estaban cambiando las etiquetas para tener ese pedigree de las drogas. Y la tercera conspiración es el lavado de ese dinero ilegal. Entonces están mirando 3 conspiraciones diferentes. La primera conspiración lleva una máxima sentencia de 5 años en prisión federal, la segunda 15 años y la tercera 20 años. Así que están mirando una máxima sentencia de 40 años de prisión federal. No quiere decir que va a recibir 40 años, pero sí son conspiraciones serias. Y en el sistema federal, como hablamos ya, toman en cuenta tus antecedentes, toman en cuenta el nivel de la conspiración, la cantidad de dinero que fue lavado o fue robado o fue parte del fraude, todo eso eleva tu posible sentencia. Volviendo al tema, disculpa que es un incidental de la droga. Tú sabes que en Cuba antes se usaba igual el término de drogas para hablar de medicina. Había, de hecho, las droguerías, eran las farmacias, la droguería Sarrá, que era muy famosa, ¿no? Todavía quedaban letreros en los años 70 de la droguería Sarrá en donde estuvo. Pero bueno, entonces, le parece un caso muy serio, ¿no? Definitivamente es un caso serio. Es un caso serio. Y una pregunta que me gustaría hacerle al abogado, en el caso que se pueda probar que parte de ese dinero que se usó en Cuba, en este festival, haya venido de este dinero de estas drogas, ¿cómo podría repercutir eso contra el régimen, en este caso, ¿no? Por recibir ese dinero. No sé, más allá de las leyes del embargo, ¿no? Que las violó también él. Y eso también está dentro un poco ahí de todo lo que este tipo trató de hacer. No sé, porque ellos llegaron a un punto que pensaron que podían hacer todo eso sin que nadie se diera cuenta. O sea, realmente yo lo que más entiendo es que él estaba esperando poder llegar a Cuba haciéndose promotor y que pudiera, no sé si no lo dejaban, no estaba permitido salir de Cuba, pero realmente él no fue a festival, o sea, él no hizo nada de eso, que se puede entender que a lo mejor estaba bajo investigación y que no lo dejaban salir del país, ¿no? Entonces, en ese caso, para mí, él estaba tratando de llegar ahí a Cuba o sea, creó toda una infraestructura. Sin ánimo de responder por el doctor, es una vinculación complicada, ¿no? Sí, eso viene siendo político ya, depende de lo que quiera hacer el Departamento de Estado, pero ya eso se vuelve algo bien político. No, y además hay una cosa básica que a veces no entendemos.
tú no puedes juzgar en los Estados Unidos a alguien por algo que hizo fuera de los Estados Unidos. Correcto. Tendría que entrar Tiene que ser una ley muy especial. Ahora hay una ley nueva que los abusadores sexuales de tráfico que van a otros países, por ejemplo, había muchos turistas que iban a Vietnam, iban a esos países, a Tailandia específicamente, a tener sexo con menores. Los Estados Unidos sí están acusando a esas personas y lo están metiendo en la cárcel por las acciones que tomaron en otro país. Pero es una ley muy específica que están utilizando ahora. Claro que sí. Ahora, ¿usted se tropieza con este caso con frecuencia de personas que están acusadas de tráfico de drogas, pero que en realidad están traficando medicinas? Cuando regresemos de la pausa vamos a ver cuán peligroso es cubanos que han sido detenidos en el aeropuerto con, qué sé yo, 200 pastillas de meprobamato, ¿no? Que vi un caso de eso. Regresamos. Continuamos hablando sobre este caso de Arencibia y, por supuesto, la pregunta aquí es cuánto, si puede ser una bola de nieve que va creciendo, si se enreda, según su experiencia, ¿no? Cuando alguien tiene acusaciones tan serias, tiende a tratar de negociar con la Fiscalía, de contarle más cosas. ¿La Fiscalía estaría interesada en saber por qué tiene esa vinculación con Cuba o no le va a importar? Sí, la Fiscalía siempre está interesada en eso. Y lo que se hace casi siempre es que se hace una reunión, se llama en inglés un debrief, es como una entrevista informal, donde el acusado puede dar una declaración con su abogado, claro, y con el equipo de la Fiscalía. Va a estar el fiscal, va a estar los agentes federales. En esa entrevista inicial se negocia de que todo lo que diga la persona va a ser confidencial, no va a ser utilizado en contra de la persona. Si esa entrevista va bien y la información le sirve a los federales, se hacen varias más entrevistas y reuniones. Y basado en la información que da la persona, le puedes reducir significantemente su posible sentencia, hasta las acusaciones se pueden retirar, dependiendo qué útil pueda hacer la persona. Sí, a mí siempre ha sido, la verdad, curioso esa negociación de la justicia, pero es típico del sistema americano, ¿no? Si tú me entregas tal y tal y tal cosa, yo te rebajo. Y me dice usted que incluso puede hasta desestimarse las acusaciones tan serias, pueden desestimarse. Si la información tuya es tan buena y tan sustancial, que es muchísimo más importante del problema que tú tienes. Tu jefe que tú. Ajá. Si ves en esa misma acusación, en ese mismo indictment, hay varias personas mencionadas ahí. Sí, hay como 5 o 6 otras personas que no son parte de este indictment. Pero que pueden ser más interesantes. Que pueden ser que fueron co-conspiradores, pero no están en este mismo indictment. No se sabe, estamos especulando por qué no están en este indictment. Quizás están en otro indictment, quizás no le pusieron el indictment por su cooperación. Pero yo he tenido casos donde el cliente mío es parte de una gran conspiración. Él es el primero que coopera. Él es el que le explica todo a los federales cómo funciona la conspiración. Básicamente le dan todo en un plato a los federales. Dicen, esta es la conspiración, estas son la gente que conspiraron conmigo. Aquí está el dinero, y si la persona es suficientemente útil a los federales, él es el único que no lo arrestan. Y proceden en contra de todos los otros. Ok. Vamos en 2 minutos a ver, no sé doctor, si usted sabe quién es Tekashi, que es un personaje muy famoso. Anda repartiendo billetes, dinero por todas partes, anda con un paquete de $500,000, fue a La Habana y tiró dinero en las calles. Pero también fue colaborador del FBI en un caso como ese de donde lo acusaban a él de pertenecer a una ganga neoyorquina. Sí, por eso fue que lo golpearon, ¿no? Que lo querían matar. No, él delató a todo el mundo con la justificación de que esa gente lo querían golpear, lo querían matar, y él fue un testigo. Él participó en un programa de testigos, que luego lo rechazó porque entendió que hacer el programa de testigos le iba a implicar un declive en su carrera, y él decidió tener un grupo de gente que lo cuidara y entonces seguir con su carrera, y ahí es donde, bueno, por ahí para allá sigue y cae en Cuba, ¿no? Vamos de nuevo para la gente que nos vea en Cuba, en otros países, o también los recién llegados al tema de droga y medicina. Las medicinas que son por receta
Aquí no se pueden. Yo he estado, cuando era reportero, en varios operativos donde han llegado a una farmacia y se han llevado preso al que vende y al que compra, ¿no? Ambos. La medicina es vista como una droga. También he visto casos de un señor, o era una señora, que la detuvieron en el aeropuerto, tenía pues, 20 paquetes de meprobamato, que es un calmante famoso de Cuba. Decía, no, pero me lo mandó el médico. Es un delito, ¿no? Es tráfico de droga, además, de un país a otro. Desafortunadamente es tráfico de droga. Yo he tenido varios clientes así que vienen de Cuba con un montón de pastillas. Dicen, no, es que yo Padezco padezco de los nervios y con esa pastilla yo duermo de noche y me dieron una receta en Cuba. Eso no lo puedes hacer. La receta Cuba no sirve aquí, ¿no? Normalmente no sirve aquí porque las recetas en Cuba se cogen muy fácil. Ajá. Y algunas veces los federales no quieren aceptar las recetas de Cuba. Entonces se complica. Yo he tenido que buscar un farmacéutico aquí, buscar un intérprete que me traduzca la receta y buscar el historial completo de ese paciente de Cuba para tratar de convencer al fiscal de que no está traficando. El problema es que los récords algunas veces en Cuba no se consiguen. Claro. Y no hay un historial médico de verdad, simplemente alguien le dio las pastillas. Así que eso nunca lo debes hacer, no vale la pena tomar ese chance nunca. No, pero en el caso de esta gente estaban en el mercado negro comprando las pastillas baratas para vender la cara y le cambiaban el nombre y la etiqueta, o sea, era un negocio esto como ¿Qué en es que Cuba. tú compras una pastilla barata? Eso ahí me pierdo. ¿Cómo? Eso ellos la compran en el mercado negro, vamos a decir, la pastilla vale en una farmacia, cuesta, vamos a decir, no sé. Pero fabricadas fabricada o robada, también se decía el indictment que también la habían robado por el camino. Entonces sencillamente la hacen pirata, o sea, cogen una pastilla, a lo mejor un cargamento de pastillas que está yendo a una farmacia, llegan, se roban el carro, después cogen esas pastillas, la sacan del envase, la ponen en un envase con una etiqueta falsa y la venden en la farmacia. Eso es también de lo que se está acusando. ¿Una farmacia oficial o la venden en la farmacia oficial? Farmacia oficial. Un CVS, donde sea. Y porque la farmacia está en lío también, ¿no? Claro, él está en lío si él sabe que las pastillas están alteradas o que si las etiquetas son falsas. Si él lo sabe, tiene tremendo problema. Es tan culpable como el que se lo vendió. Si él no lo sabe y no hay prueba que no lo sabía, entonces no tiene problema. Pero el indictment lo acusa de eso. O sea, son los tres farmacéutico experimentado. Los tres cargos que no se da cuenta. Algunas veces estas etiquetas son tan buenas. Claro, o lo meten en un pomo igual reciclado y lo que te venden es la pastilla como si fuera nueva. Te compran un pomo de 20 pastillas en $2 y te lo venden con una receta en $42. Es así como, o sea, una cosa que es como... Vamos a ver a Tecachi, le voy a presentar a Tecachi, al doctor que no sabe quién es. Yo no sé quién es. No. Contando cómo conoció a Arencibia. A ver. Ahí donde yo voy a grabar este video. Y él me dice, pero Dani, tú no puedes hacer eso. Y yo digo, mira, párate el carro y déjame yo trabajar. Yo digo, mira, si tú no paras este carro, yo voy a llamar a Boris. Y Boris va a arreglar. Y pararon el carro. Yo salí y lo seguí a los dos niños que estaban. A ver, yo no entendí nada de lo que estaba explicando, pero bueno. No, lo que está explicando es el poder que tenía Boris desde aquí de Estados Unidos cuando él estaba filmando en Cuba. O sea, todo este viaje se lo coordina Boris, este señor. Y con todos sus contactos dentro de Cuba, donde él, incluso en otra entrevista, él dice que cómo fue que Boris le arregló los papeles sin él tener que ir a la embajada de Estados Unidos, o sea, a la embajada, cuando se tuvo que alargar a la hora de firmar este video. O sea, que la embajada americana es la que le da... No, la embajada americana no... No, él es puertorriqueño. Sí, ajá, o sea, la embajada de Cuba es la que le da visa, ¿no? Ajá, pero el que está al lado es Lenier. Correcto, sí, eso fue cuando recuerdas el video que se hizo famoso de Lenier y él, en La Habana, que le regalaban dinero a los dijo muchachos que había ido a ver al abuelo dijo. O sea, la acusación de Ultra fue así. Pero después dice que las cámaras, curiosamente, no funcionaron esa noche. Bueno, correcto, no, pero bueno, en este caso yo le creo a la víctima y a la esposa que es... Sí, por eso te digo, bueno, pero eso es mi responsabilidad. No, bueno, el abogado pero ¿a quién le voy a creer yo? El juicio dirá, bueno, ¿y dónde están las cámaras que lo prueban? Bueno, ahí están las cámaras. Hay que probar las cosas, ahí están, tienen que probarlas, pero ahí está. O sea, lo hayan borrado, ¿no? Pero la verdad es que ellos fueron ahí, le dieron golpe a él y a la esposa de él y estaban bajo una demanda de más de 5 millones Boris y Lenier por agresión. No sé si tendrá un fin, como decir, donde lo hayan culpable, pero eso, y de eso toda es lo esta que se le gente acusa. socia de alguna manera del sistema cubano, porque en Cuba, como tú organizas un festival, tú que organizaste un festival disidente en Cuba, que después el régimen te lo quitó junto con los otros organizadores, ¿en qué año fue eso? En el 98 fue el primero. ¿Cuánto que era Rotilla? ¿Cuánto costaba Rotilla?
El último que hicimos, que fue más grande así, podemos decir como $40,000 dentro de Cuba. ¿De ¿no? dónde tú sacabas $40,000? Eso en lo Cuba? hacían, o sea, era, ¿cómo se puede decir? Subvenciones de la Embajada de Noruega, Festival Exit, o sea, agregados culturales dentro de Cuba. Esa era la manera de financiarlo, ¿no? Ahora, en el festival nadie cobraba, por eso te digo, o sea, $50,000 era pagándole, por ejemplo, a los equipos técnicos, transporte, alimentación, hospedaje, pero nada, o sea, ningún artista, más de 600 artistas no cobraban $1 ahí. Entonces, este tipo de festival, además de esto... ¿Cuánto vendido, cuesta este festival de Santa María? Este festival, a nivel de producción, yo lo calculo que mínimo no debe bajar de $3 millones, cuando tienes que pagarle a todos esos ¿Y artistas. esos 3 millones los ponían en Sibia? Claro, correcto, que no va a poner. Bueno, Si eres el otros, dueño del ¿no? festival, ¿quién es el otro? El otro es él, es lo que te estoy diciendo. O sea, esos 3 millones. Este es el de... Ajá, esto lo pagó todo él. ¿A quién contrató ¿Eso él? en Varadero? Aquí, ¿En Santa, o en la en Santa María, en la Santa Plaza María del Mar? En el Cayo Santa María incluso. Ah, Cayo Santa María. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que ellos contratan cuando van a Cuba a hacer toda esta parte? A PMM. Que ¿Y son ese los cuánto mismos. costaba entrar ahí a ese festival que nos llamó la atención, que era Hubo- carísimo y que tantos cubanos tenían dinero para pagar? Pero fue muy raro porque yo tengo conocimiento de que a muchos, ¿cómo decirte?, cubanos que trabajan con el régimen en diferentes instituciones les regalaron el ticket para ir ahí un poco como un estímulo. Pero mira, por ejemplo, ¿quién estaba a cargo de la música? La empresa PMM, que fueron los mismos que estaban a cargo cuando Que se robaron alguna gente nuestro cree festival. que tienen un No, vínculo. yo creo que tiene un vínculo porque incluso han sido premiados en Cuba con premios por el régimen cubano. No, bueno, además, por ejemplo, el programa El Espejo lo atacaron con todo. Claro, correcto, Tuvieron, o sea, estuvo ahí, ¿cómo que se llama? el Tico. El Tico. O sea, Héctor. Sí, sí. Pero es el mismo, o sea, Claro. entonces es un tipo que ha estado involucrado con todas estas cosas que han sido directamente Que con lo el mismo le régimen. pone... Lo mismo le pone el audio, por ejemplo, el acto el otro día del 65 aniversario de la revolución castrista de la dictadura, eso lo hicieron con PMM. toda la parte Lo técnica. mismo le pone televisores, doctor, a un evento castrista que a uno aquí de Miami, porque lo vieron también, Castrista en también. un evento frente a la Torre de la Libertad, ¿no? Medios castristas también, sí. O sea, ellos están metidos en todo. Ajá. Pero es eso, ¿no? O sea, y además... Esto es tremendo, Es ¿eh? como pagar, o sea... Y la cosa puede repercutir aquí, porque si ellos le pagan aquí, porque PMM, por ejemplo, tiene una compañía instaurada aquí en Estados Unidos, que yo pienso que es donde hacen sus contratos. Sí, bueno, eso ya hace rato que se ha Por eso te denunciado. digo que la cosa puede ser diferente a la hora que yo, bueno, este dinero, ¿cuál era? ¿Era este dinero? Entonces ahí, Pero yo, sinceramente, mi experiencia como viendo casos, como periodista, ¿no? El doctor no sé qué, yo creo que no va a ir a más ningún lado. Al final, O sea, ¿lo van a soltar? usted conoce a este fiscal, ¿no? El juez lo Al conozco, el juez. juez Gales, muy buen juez. Sí, pero el tema de Cuba se le puede, la historia hacer complicada, no entenderla. Un fiscal tampoco quiere enredar un caso no, ahí, para... ahí mira, ahí los ganadores de eso fue la dictadura, porque al final la dictadura se va a quedar con toda esa infraestructura que ya son dueños ellos, porque antes fue Bueno, Boris, pero hay- ahora son ellos. Hay ahora en junio, por ahí Ajá. yo tenía el póster, hay otro Hay festival. otro festival, por eso te digo que ¿Por qué él ahora esté preso no se va a realizar? no creo que no se Míralo vaya a ahí, mira, realizar. 27 Estoy seguro que al sí. 30 de junio. ¿Se va a celebrar de todas Yo maneras? pienso aunque que no esté? sí, yo pienso que sí, porque eso es un regalo que le han hecho a los comunistas. ¿Por qué no le han dado derecho a fianza? Porque es un peligro de fugarse para de que se Cuba. fugue. Claro. Ya, cuando tienes estos casos de conspiración y tienes a alguien que está viajando a Cuba constantemente, eso es la primera cosa que No miran se la los van a jueces dar. y los fiscales, no se lo van a dar. Tendrían que poner una fianza muy altísima, ponerle un arresto domiciliario con un grillete y un GPS. Es la única circunstancia, pero te estoy diciendo que es muy difícil, basado en el indictment que le den una fianza. ¿Tú crees que sin él se va a hacer el festival o Yo eso? sí, vamos a ver, claro, vamos sí. a vigilarlo. Sí, vamos a en vigilar. Cuba a nosotros nos lo hicieron con Rotilla, lo que pasa que cuando ellos siguieron vendiendo el Festival Rotilla por la radio, nosotros con un grupo de abogados independientes que había en ese momento en Cuba, le hicimos una demanda y ellos tuvieron que cambiar el nombre y ponerle Veranos Ibacoa, pero ellos hicieron eso con nosotros, nos robaron el festival, nos querían meter presos y además iban a Sí, sí, seguir pero, con el mismo nombre. pero aquello era gratis. Esto estás hablando de que cuesta $3 millones. Lo cierto es que yo veo un vínculo de las autoridades culturales y de otro tipo en Cuba cada vez más bajo, ¿no? Con cliniquero, pastillero, ¿cómo le dicen a los tarjeteros? Tarjeteros. Claro, porque es dinero la limpio que gente le dan ya no están las casas de marihuana. Y, por supuesto, los coyotes, que ese es el gran negocio de hoy en día. Sí. Ese es el negocio limpio. El producto tienen que dejarlo pasar. Si no eres un inhumano, le sacan más billetes que la droga. 12.000 y después lo que manda para atrás, o sea, se multiplica.
se multiplica por 3, ¿no? Se multiplica. Bien. Nada, muchísimas gracias a ambos, doctor Sabino Jauregui, abogado y ex fiscal estatal, a Didier Santos. Nos vamos a temas internacionales.